Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880 está online, también en internet. Como siempre les recuerdo, entra usted a la página de Google, pone Radio El Pensamiento en el buscador y ahí estamos, las 24 horas del día. Como siempre, agradeciendo los mensajes que recibo del mundo entero, particularmente de Estados Unidos, bastantes mensajes, bastantes reportes, así como también de Costa Rica, España y América del Sur. Hay un comunicado muy interesante que le voy a dar lectura textualmente. Dice: exigiendo cumplimiento del derecho internacional, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, bendita y siempre libre, se pronuncia en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador, cuyo admirable pueblo merece como siempre todo nuestro cariño, respaldo y solidaridad. Condenamos y rechazamos esta violación flagrante del derecho internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y serviles a los imperios que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país. Conocimos con estupor la complicidad de otro gobierno ecuatoriano reciente con el asalto a su propia sede en Londres para extraer violenta e ilegalmente a Julian Assange, periodista que el mundo reclama y cuyo labor permitió conocer y difundir más las atrocidades imperialistas de países soberanos intervenidos, ocupados y destruidos por los bárbaros fieros. Ante la insólita y repudiable acción realizada esta madrugada en Quito por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los y las ciudadanas ecuatorianas y sus vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano, a la par que manifestamos una vez más nuestra cálida y consecuente consideración al querido pueblo ecuatoriano que vive tiempos de inconcebible brutalidad, y ratificamos una vez más nuestro apego al derecho internacional y a las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre estados y gobiernos del mundo. El 1 de septiembre de 2020 habíamos retirado nuestra embajada en Quito y con este pronunciamiento formalizamos la ruptura de toda relación diplomática. Nuestra solidaridad y acompañamiento en cualquier acción legal que de esto se derive al presidente y gobierno de México, don Andrés Manuel López Obrador, con los pueblos, nuestros derechos y libertades por nuestra soberanía siempre más allá. Managua, 6 de abril, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es que lo que ha pasado en Ecuador es insólito. O sea, ¿desde cuándo se remonta el asilo y el respeto al asilo? Desde antes de la Edad Media. Y los lugares de asilo para aquella época eran las iglesias. Ahí no entraban a sacar a nadie que esté protegido, digamos, por la iglesia. Hemos visto situaciones como esta eh, por primera vez. No recuerdo otro caso. Cuando aquí se derrocó a los Somoza, las embajadas se llenaron de gente que quería salir del país. A todos se les dio salvoconducto. Pero en ningún momento, a pesar de que estaba muy nuevo el gobierno revolucionario, se metieron a sacar a nadie de las embajadas. Entonces, ¿qué es lo que demuestra Novoa? Que es un imbécil. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque no respeta el derecho internacional. Y hay un dicho muy sabio que dice: lo que no quieras para ti, no quieras para tu prójimo. Entonces, seguramente este caso no se va a repetir así nomás por la repulsa internacional que hay. Se pronunció la Unión Europea a través de su canciller
José Borrell se pronunció a Estados Unidos, dice que se deben limar asperezas, le baja un poco el tono, pero que eso que se hizo es violatorio al derecho internacional. Varios países latinoamericanos se han pronunciado, pero el que acompaña a México en su decisión de rompimiento de relaciones es Nicaragua. Entonces, realmente, como dije, esto no se había visto, aún en los gobiernos como el de Pinochet, que fue una dictadura muy dura en Chile. Después del derrocamiento del presidente Salvador Allende, no se hizo nada por el estilo. Lo mismo en los gobiernos encabezados por Videla en Argentina, que fue un golpe de Estado, tampoco se hizo eso. Ya habíamos visto actitudes como las de este país o sus gobernantes, Ecuador, con la entrega de Assange. Como dice el comunicado, bien puesto eso, ¿verdad? Pero no se había visto jamás esta situación. Ahora, han habido condenas y esto seguramente dentro de unos días habrá pasado. Aunque México ha anunciado que va a concurrir ante la Corte Penal Internacional a denunciar el hecho, ¿verdad? A denunciar el hecho. Pero quien ha acompañado a México, y pues, yo sé que tengo oyentes en México, es únicamente Nicaragua. En México, los mismos partidos de derecha, ahora el PRI es de derecha, en un tiempo fue un partido de izquierda, el PAN, que es su aliado, y el resto de partidos de oposición se han pronunciado en contra de lo mismo, o sea, no ha caído en gracia para nada Noboa. Este Noboa, decía un comentarista español, cree que está en una de sus haciendas bananeras para entrar y meterse a la sede de un país. Miren, las sedes diplomáticas de los países son sagradas y son parte del territorio nacional del país que tiene ahí su representación. Son tan salvajes y es tan salvaje la actitud de Noboa que la policía que llegó a la embajada golpeó al embajador o encargado de negocios porque ya habían expulsado a la embajadora que tenía México ahí. Cuando se mira que van subiendo al avión en que están trasladando al ex vicepresidente Glass, se mira que lo han golpeado. El hombre ve enfermo y se les puede morir. Y se les puede morir. Pero esto no tiene precedente en la historia del mundo. Situaciones como esta. Como decía, se ha respetado siempre las embajadas. Y yo respaldo desde mi punto de vista y como comentarista la posición del gobierno de Nicaragua, solidario con México. Mire, México es un país de mucha influencia en América Latina, por sus películas, por sus artistas, por su estilo de cantar de los rancheros. Perdón. De tal manera que en todos los países hay conjuntos musicales que interpretan la música mexicana. ¿Ve? Y la de los charros. O sea, esto no tiene ningún sentido y, como decía, esto es una estupidez lo que he visto y lo que ha visto el mundo, y por eso las condenas, ¿verdad? Aunque no acompañan a México con el rompimiento de relaciones. Por otro lado, Nicaragua está acusando a Alemania de facilitar genocidio en Gaza. Dice un cable de la agencia EFE que Nicaragua instó este lunes a la Corte Internacional de Justicia a ordenar a Alemania que cese de entregar armas a Israel y acusó a Berlín de complicidad en lo que describió como un genocidio de palestinos en Gaza. Alemania era y es plenamente consciente del riesgo de que las armas que entregó
y continúa entregando a Israel pudieran ser usadas para cometer un genocidio, afirmó Alain Pellet, abogado de Nicaragua, ante la máxima instancia judicial de la ONU. Es extremadamente urgente que Alemania suspenda finalmente el suministro de armas, recalcó. Nicaragua llevó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia para exigir que el tribunal imponga medidas de emergencia e impedir también que Alemania suministre armas y otro tipo de asistencia a Israel. En un documento de 43 páginas, Managua afirmó que Alemania violó el convenio de la ONU sobre el genocidio de 1948, creada después del Holocausto, al enviar equipamiento militar y dejar de financiar a la UNRW, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Alemania facilita la comisión de genocidios según el documento. El incumplimiento alemán es aún más reprensible con respecto a Israel, dado que Alemania tiene una proclamada relación privilegiada con ese país, lo que le permitirá influir en su conducta. O sea, ya está presentada la denuncia contra Alemania. Hay una política hipócrita en todo esto, porque mientras dicen que le están enviando ayuda alimentaria y medicina a esta población de Gaza, por otro lado le mandan las bombas todos los días a Israel para que se las tire a los de Gaza, que es gente que no tiene nada que ver en este conflicto. Van 34.000 muertos hasta el momento a consecuencia de los bombardeos que diariamente hace el gobierno de Netanyahu sobre los habitantes de Gaza. Esto es un genocidio completo. Sin embargo, hay un silencio cómplice de una serie de países en el mundo y se viene a demostrar que Alemania está contribuyendo junto con los Estados Unidos a lo que está pasando en la faja de Gaza. Esa gente no tiene ni para dónde agarrar. No los dejan entrar a Egipto. No hay salida por el mar porque están bloqueados en el mar también. Y al final esta guerra se viene convirtiendo en una guerra económica, como la que está ocurriendo en Ucrania, en donde hay muchos beneficiados en todo esto. Especialmente, digamos, las caras visibles que son Stoltenberg de la OTAN y esta doña Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Hay grandes comisiones en las ventas de armas. Y en el caso de Gaza, el gobierno de Netanyahu pretende explotar los yacimientos de gas y petróleo que hay en el mar y vender las concesiones. Y por eso quieren mantener ocupado Gaza después de todo esto. Ahora, la guerra se hizo larga. No es que en pocos días habrían acabado con Hamas. Hamas estaba preparado para esto. Y definitivamente esta guerra se va a prolongar más. Se va a prolongar más. El caso, por ejemplo, de Irán, que va a dar una respuesta, dice, al asesinato en un bombardeo que hicieron en la embajada de Siria, donde mataron a una serie de personalidades, entre ellos 2 generales que estaban en la embajada de Irán en Damasco. O sea, están pasando cosas terribles, realmente irrepudiables. Para hoy a mediodía se espera el eclipse. Siempre cuando va a haber un eclipse, digamos, se pone el ambiente no pesado, pero sí bastante opaco. Ya está opaco. Aquí en Managua está opaco. Dicen que donde va a ser más visible el eclipse va a ser en los Estados Unidos, Canadá y México. Aunque nosotros no descartamos que aquí lo estaremos presenciando, tal vez no como ellos, pero se va a ver y se va a oscurecer el cielo. Los informes dicen que durará 8 minutos. Bueno, vamos a ver en ese sentido esto de este eclipse, que es un fenómeno interesantísimo. Hoy Managua amaneció menos caliente que otros días. Y como dice la Biblia, a como es arriba, es abajo. O sea, al oscurecerse el cielo,
hay un cambio en las actitudes humanas, aún de los animales. Por ejemplo, se oscurece el cielo con los eclipses, ya lo hemos visto con anterioridad, y empiezan los gallos a cantar. Por otro lado, uno de los presidentes con mayor simpatía en América Latina es Bukele, pero me parece que va a cometer un error. Él quiere mandar fuerzas especiales de El Salvador a pacificar Haití. Haití ha sido un país rebelde de toda la vida. No lo van a llegar a pacificar soldados salvadoreños. Lo que pueden pasar es que los maten. Y Bukele, digamos, tiene que responder ante las familias de su país por el envío de tropas ahí. Aún los de Kenia, que se habían ofrecido para ir a pacificar, porque son negritos como los haitianos, le han estado pensando. Entonces, incluso, como les dije en la última edición del Despunte, en América el primer país en independizarse fue Haití y se declararon República Negra. Ellos acabaron hasta el último francés. Los franceses parece que como colonizadores han sido muy malos con los países a donde han llegado, y lo vemos en el caso del África, que no los quieren ni en pintura, ¿verdad? Ellos se mataron hasta el último francés, incluyendo los niños. Los que se salvaron se fueron a Nueva Orleans, que en esa época era era una colonia francesa, la Luisiana, y otros que se cruzaron a República Dominicana. Entonces ahí es un hueso duro de roer, y seguramente muchos de estos salvadoreños que va a mandar Bukele, porque ya lo dijo, de que va a mandar tropas ahí a pacificar, volverán en sus cajas como héroes o como lo que sea, pero me parece que ahí se equivocó Bukele. Lo ha estado haciendo muy bien. Han resultado burdos imitadores como este Noboa de Ecuador, pero ya mandar tropas de El Salvador a otro país, digamos, como en el caso de Haití, es bastante conflictivo para él. Ahora, los que sí tienen y no se atreven, les da miedo, que enviar tropas para pacificar serían Francia y el Canadá, porque Francia porque fue un país colonizador, y porque el Canadá fue colonizado por los franceses, y también los mismos Estados Unidos, ¿verdad? En este caso. Pero ahí los que pueden regresar son muertos. Ojalá que Bukele, que como he dicho, tiene tanta simpatía en su país como en América Latina y seguramente en el resto del mundo, piense bien lo que va a hacer. Bueno, quedamos a la espera del eclipse, un fenómeno precioso que se produce cada cierto tiempo, que es el paso de la luna que tapa el sol, y entonces se produce la oscuridad. Esto es todo por hoy, y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.